Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que reconocer, hace tiempo que no nos vemos, pero tengo el mejor de los conceptos del diputado Jorge Sarguini, que fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que fue presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, por el que yo tengo un profundo respeto desde el punto de vista intelectual y también moral, porque ha sido un ejemplo de una conducta coherente y transparente. Así que, querido Jorge, un gustazo hablar con vos. Te agradezco mucho tu presencia en Corriente de Pensamiento, que ya estuviste algunas veces. Y ya te digo que creo que estoy en el primer programa, así que tenés 19 años más, porque ya tenemos 19 años de programa. Bueno, vamos por los próximos 19. Un gusto para mí y te agradezco mucho la presentación. No, al contrario, vos sabés que lo hago con profunda convicción y con gran seguridad. Hay tantas cosas para hablar, con vos se puede hablar de muchos temas, pero ¿qué te parece si primero decimos el tema de las decisiones políticas? Porque pueden andar bien ciertas cosas, pero creo que la política está por encima de todo. Las decisiones políticas, digo. No la política, que está desgastada y desprestigiada, pero creo que está por encima de todo. Entonces puede andar bien el Consejo Económico y Social, puede andar bien decisiones que se tomen en determinados sectores, pero siempre y cuando las decisiones políticas funcionen. Yo te dejo, coincido plenamente. Más que vos un hombre de presupuesto que dominás ese tema. Pero coincido plenamente, ¿no? Yo digo, si lo que nos pasa a los argentinos después de 10 años de estancamiento, de los últimos 2 años de recesión, y lo que nos trae toda esta pandemia como consecuencia encima de esta realidad que veníamos arrastrando, no es una razón más que suficiente para que los argentinos busquemos los grandes acuerdos que venimos postergando desde que hemos perdido el rumbo. Yo no quisiera decir cuándo perdimos el rumbo porque es una primera forma de desencuentro, quizá. Claro. Pero lo que nadie puede discutir es que llevamos 10 años de un profundo estancamiento y que las propias proyecciones oficiales indican que recién dentro de 10 años, en el 2030, podríamos tener el ingreso por habitante que teníamos en el 2011. O sea, estos 20 años de crisis y de desencuentro deberían ser ya una razón más que suficiente para que busquemos los grandes acuerdos políticos que nos den una unidad nacional que no se observa. A partir de ahí sí yo estoy de acuerdo. Yo en el Congreso votaría una ley de un Consejo Económico y Social con un buen formato, pero tiene que estar, entiendo yo, debajo del paraguas de ese gran acuerdo político, porque hace pocos días leía un reportaje muy interesante a Fernando Enrique Cardoso, y él decía, el futuro no está escrito. ¿No? Gran estadista, y él decía, el futuro no está escrito, no está predeterminado, el futuro lo inventa la política. Ahora, para inventarlo, para crearlo, a ese futuro, hace falta grandes liderazgos. Bueno, el presidente ejerce el liderazgo por el solo cargo, no le quito méritos personales, pero ya el cargo de presidente de la nación le da el principal liderazgo para que sea el disparador de un acuerdo de liderazgos más confusos, confieso y entiendo, y esto puede generar cierta dificultad, de liderazgos de la oposición, pero están dadas, deberían estar dadas las condiciones para que de una vez por todas los argentinos dejemos de ir a los bandazos y encontremos puntos de acuerdo, porque cuando termine esta pandemia, no sabemos cuándo, no sabemos la profundidad de la misma, no sabemos la duración, pero lo cierto es que no solo tenemos que salir de la consecuencia de las pandemias, sino que tenemos que salir de ese arrastre de deterioro que traemos, por lo mínimo digo, de las últimas décadas. Entonces,
es necesario que busquemos en el mientras tanto el mayor consenso a las políticas que se decidan, las políticas públicas, pero básicamente que nos preparemos para el día después. Sería, diría yo, irresponsable dejar que llegue el día después para empezar recién ahí ver qué es lo que hacemos, ¿no? Así que sí, yo soy partidario de que primero un gran acuerdo político y debajo del paraguas de ese gran acuerdo que defina el rumbo de qué país queremos construir, cuál es nuestro modelo productivo, cuáles son nuestras políticas de inclusión detrás de ese modelo productivo que nos traiga un crecimiento sostenido. Fíjate, Jorge, que nos caracterizamos por ser cortoplacistas nosotros. Así No es. pensamos en el mediano o largo plazo, muchos, que creo que es una cuestión indispensable pensar en el mediano o largo plazo y sobre todo teniendo en cuenta las futuras generaciones. Yo creo que los hombres de Estado tienen que adoptar esa actitud. No pensar en cómo llegamos a las 24 horas del día que vivimos, sino tratar de dialogar. Porque, ¿qué nos puede diferenciar si pensamos que la educación es la palanca fundamental para el crecimiento de la sociedad? ¿Qué nos puede también diferenciar si no pensamos seriamente en qué política de salud vamos a aplicar a pesar de este problema de ahora? Yo creo que son problemas hemos visto las fundamentales. consecuencias de no tener un sistema de salud fuerte, ¿no? Claro, por un esquema de país, un proyecto, y sobre todo creo que es indispensable que estudiemos en profundidad los temas. Estamos muy acostumbrados a la improvisación, al emparchamiento. Y vos decías el tema de lo corto que era el tema, pero también se da la otra cuestión que era inflación con recesión, que es lo que provoca la peor combinación. La peor combinación. Sí, esto creo que es lo que tenemos que ir pensando, pero no para decir la culpa no es mía, sino del otro, sino asumiendo todos las responsabilidades que nos competen. Esta es la verdad, como hemos hablado muchas veces, Jorge. Así es, o sea que hay responsabilidades compartidas, no es tiempo de repartir culpas, sí es tiempo, creo yo, sí creo que es tiempo de unidad nacional para encontrar la salida a una decadencia que no podemos negar ni ignorar. La Argentina va a terminar y no por la pandemia viene a dar el golpe de gracia, pero a fin de este año vamos a tener el 50% del país bajo la línea de pobreza, el 60% de nuestros chicos van a ser pobres. Bueno, si eso no nos interpela, ¿qué cosa nos interpelaría? Esa es la muestra, yo diría, es el indicador de nuestra decadencia, una Argentina que potencialmente tiene para muchísimo más, que lo demostró en otros momentos de la historia. Bueno, habrá que encontrar un patrón de crecimiento, un modelo de desarrollo, un direccionamiento de país, y luego, bueno, sí, discutiremos las diferencias que son naturales que tengamos, que están en el ámbito de las discusiones democráticas. Claro que las vamos a tener. Esto no significa unidad de pensamiento, sí significa un rumbo compartido, ¿no? Fíjate, Jorge, que luego hablaste de desarrollo. Yo digo que no hay crecimiento sin desarrollo. Esta es mi posición. Crecimiento debe servir para incluir, y eso es desarrollo. Efectivamente. Y yo no pertenecía al partido de don Arturo Frondizi, por ejemplo, pero coincido en muchísimas cosas que se hicieron. Ahora, lo otro que digo, si hay grandeza, si hay espíritu de buscar lo mejor para la gente, yo creo que es indispensable que nos pongamos de acuerdo, como vos decías, en los puntos fundamentales y en aquellos que discrepamos, los sigamos analizando hasta que nos pongamos de acuerdo. Porque si hay amor al prójimo, si tenemos derecho de que nuestro país ocupe el lugar que tuvo en el concierto de las naciones del mundo. Fíjate, esta palabra acuerdo, nomás pongo ejemplo. Hace unos años que era mala palabra y hoy
Creo que es la palabra indispensable para que el país Sí, prospere y se desarrolle. sí, sí. Le preguntaban por estas horas de tanto debate sobre el día después a Felipe González qué similitudes o qué diferencias había con aquellos pactos de la Moncloa. Y él dice, claro que las diferencias son muchas, pero la necesidad de acuerdo es la misma. Y esto Muy bien. creo que sintetiza o podría ser una buena guía para nosotros, ¿no? Una La muy necesidad de buena acuerdo guía. es indispensable, es Lo que hizo, impostergable. Estos últimos días, la verdad que yo he escuchado voces que no irían en ese sentido. Bueno, hay que dar el debate para ir reorientando la discusión política, porque, bueno, de un extremo solo se piensa en que si hay que priorizar la política sanitaria y ninguna otra discusión es válida, y casi lo digo eh, con cuidado, pero discuten sobre la posibilidad de tirar cadáveres sobre las calles, sí, y del otro lado se critica de una manera cerrada la política sanitaria, diciendo es hora de que abramos y que la economía funcione como si nada pasara en el mundo. Se está diciendo que esta crisis va a tener el doble del impacto que tuvo la de 2008-2009, un derrumbe de la economía de 2008-2009, quizás 4%, una cerrazón del comercio internacional, totalmente. comparable con la Segunda Guerra Mundial. 8 de cada 10 trabajadores del mundo ven afectados de alguna manera sus condiciones laborales. Bueno, esto requiere un análisis más profundo que tirarse desde un extremo al otro, salud versus economía, y unos se ponen en una punta, otros se ponen en la otra y tironean. No es ese el camino es el del encuentro. Nos quedan unos cuantos minutos y el del encuentro, sin duda alguna. ¿Vos te acordás? Nos acordamos, por supuesto, cuando Vicente Solórzano Lima, que se le podrá cuestionar lo que quiera, pero dijo tres palabras que fueron fundamentales. Sobre todo el tema de la palabra pacificación y solidaridad, porque a veces somos un poco individualistas también. Y en lugar de pensar en el otro, pensamos lo que nos conviene a nosotros. Yo creo que los Sí, partidos políticos, a pesar del rango constitucional que se obtuvo en la reforma de los, 90, de los 84, 94, perdón, yo me había opuesto en principio, pero tiene rango constitucional, pero hay que reconocer que en lugar de progresar, tenemos que hacer un profundo análisis para reformular totalmente el tema de los partidos. Hay que empezar bien el tema de las pasos también. Sí, qué hay que hacer con eso. O que sean los afiliados los que en definitiva decidan la cuestión. Pues eso va a ayudar a lo que vos apuntabas, que es el tema del entendimiento, de las coincidencias y el espíritu solidario. Pero hay sí, que también preparar los temas y estudiarlos. No podemos seguir improvisando. sí, hemos entrado en los últimos tiempos en una democracia más de candidatos que de partidos, y Exacto. esto es dañino, digamos. Yo creo que el instrumento es el partido político, la gente ha tomado distancia de ellos, por algo será, muchos errores hemos cometido, pero se resuelve mejorando el sistema de partidos políticos, democratizando los partidos hacia adentro. Yo coincido que yo, con Que se hagan las internas, que un busquen los partido afiliados. sano, yo creo que son los afiliados los que deben determinar sus Exacto. candidaturas, y desde allí, desde los liderazgos de los partidos políticos, se generan las mejores condiciones para los grandes acuerdos. Bueno, es parte de nuestro deterioro. Hemos pasado de una democracia de partidos a una democracia de candidatos, y esto, a la vista de los resultados, claramente ha sido perjudicial. Yo no niego los grandes cambios que se han dado en el mundo, que Sí, se va sí, más por bien a supuesto. coalición de partidos. Bueno, yo defiendo esta idea, pero siempre sobre la base de partidos políticos estructurados y democráticos. Jorge, y ahora que dijiste
en el mundo, yo sostengo que la política internacional que apliquemos tiene un valor fundamental para el país, para lo que hagamos, digamos. Y creo que es importante que no nos encerremos en los límites de nuestra patria, sino que busquemos el contacto, el diálogo, el entendimiento, lo que vos decías. Y para eso tenemos que tener gente que esté preparada, que conozca los temas, independientemente de esto que nos vino ahora, que es inédito, el tema del virus. Yo creo que es necesario que tomemos conciencia de que la gente está un poco cansada de lo que hacemos y que este camino que estamos recorriendo no es el que las personas están pretendiendo. Creo que tenemos que tratar de tomar el camino que nos conduzca a este futuro de grandeza. Y con vos hemos hablado mucho y yo creo que nos entendemos y coincidimos en esto, cualquiera sea coincido en esto. El sello político al que pertenezcamos. Sin duda coincido en esto y el cierto rechazo que se observa en el mundo al establishment político es una forma de mostrar esa disconformidad con lo que la política le ha ido devolviendo. Bueno, esto es un debate que trasciende a la Argentina. Nosotros siempre le agregamos nuestra propia impronta, que parece que exagera los problemas que observamos en el resto del mundo, pero esta es una discusión general y es cierto, hoy no se ven claros liderazgos. Uno hubiese esperado que con una pandemia con estas características hubiese una coordinación internacional muy superior a la que estamos observando. Y esto tiene que ver con la falta de liderazgos que también se está dando en el mundo. Bueno, pero me parece que la falta de respuestas y los reclamos que estamos viendo respecto, y yo diría las reacciones ante lo que uno podría llamar el establishment político en el mundo, es un llamado de atención que me parece que después de esta profunda crisis todos debemos reflexionar. A nosotros nos toca lo nuestro, pero coincido obviamente en un debate mucho más global y pensando hacia dónde va el mundo y cuáles son los nuevos lineamientos, ¿no? Nos quedan 4 minutos y pico. Ya, ahora que decimos bien en el mundo, yo me inclinaría por una mujer. Alemania. Y ha mostrado un claro liderazgo. Ha mostrado capacidad, ha mostrado condiciones para recuperarse y ha aportado ahora cuestiones fundamentales para solucionar problemas a fondo. Esta es la verdad. No por dejar a otras personas, pero hay que reconocerle eso. Así que, Jorge, y vos estás en La Plata, pero viniendo al Congreso los días de sesión. En realidad lo estoy haciendo por esta misma vía. Que los DNU lo maneje el secretario general de la presidencia. Y estoy participando de todos los debates de esta manera. Lo estoy haciendo, vivo sí acá en La Plata y bueno, soy población de riesgo y estoy cumpliendo a rajatabla las recomendaciones que nos dan. Por una cuestión de edad lo soy. Pero sí, yo he tenido una posición histórica y he mantenido en estos días una idea de que la concentración de poder en el Ejecutivo no es la recomendable. Obviamente no coincido, de ninguna manera coincido con expresiones que se han escuchado en los últimos días, algún documento que se ha firmado a nivel internacional y algunas expresiones locales de que se usa la pandemia para ir hacia un gobierno autoritario. No es eso lo que pienso de ninguna manera. Sí creo que hubiese sido muy conveniente que este famoso DNU que delegó facultades, que en este caso tendrían cierta explicación, pero en todo caso debería delegarlas el Congreso a través de una ley y no a través de un decreto de necesidad de urgencia, porque con los límites que marca la Constitución solo puede delegar funciones quien las tiene. Y en este caso son funciones del Congreso, que yo entiendo que hoy no es tiempo para reclamar un presupuesto como algunos lo reclaman, porque con un derrumbe de la actividad económica y un derrumbe de la recaudación que observamos día a día,
cuál es el presupuesto serio que podemos elaborar para decir, este es nuestro plan de gobierno, este es nuestro programa de inversiones y de esta manera lo vamos a financiar con una recaudación que no sabemos cuál va a ser. Bueno, estamos con el presupuesto prorrogado del año 19. Si se hubiese votado en tiempo y en forma como marca la Constitución un presupuesto para 2020 previo a la pandemia, hubiese sido un presupuesto que tampoco servía porque ¿quién hubiese imaginado que se venía lo que se vino? Bueno, Claro. las circunstancias son Habría que presentarlo excepcionales. en septiembre, ¿no? Exactamente, son excepcionales. Como En septiembre excepcionales, para cumplir con lo que corresponde. porque Y que si no, entre por los ¿cuál es diputados, el por valor de supuesto. un presupuesto? Bueno, en estas condiciones excepcionales uno puede delegar desde el Congreso, entiendo yo, dadas las condiciones, ciertas facultades, pero las tiene que delegar el Congreso. Yo no he estado de acuerdo con el decreto de necesidad de urgencia. Y que el Congreso también, por supuesto hay excepciones, así como nos meten a todos en la misma bolsa los políticos, no se puede meter en la misma bolsa al Congreso, porque hay gente que trabaja, que estudia, que se prepara. Sí, había reclamos de que el Congreso estaba paralizado cuando no lo estaba. Es cierto que no se encontraba una forma adecuada para sesionar, pero también hay que tener en cuenta que el Congreso cuando sesiona vota leyes y cuando vota leyes genera relaciones distintas entre los actores de una sociedad, toca intereses, modifica realidades que tienen que estar muy en claro de que esas leyes están votadas, apoyadas en una seriedad jurídica que había que encontrar en una circunstancia tan compleja donde yo he sido defensor de que había que buscar la forma de sesionar, pero respetando las políticas sanitarias, porque bueno, yo no puedo poner en riesgo a los que me rodean si puedo sesionar de otra manera, porque si yo tengo que ir a sesionar al Congreso, alguien va conmigo, alguien atiende la oficina, si sesionamos 257 diputados, se moviliza un montón de gente adentro de la Cámara que no están dadas las condiciones para hacerlo. Bueno, encontramos esta forma. A nadie le gusta demasiado esta forma porque el debate en el recinto es otra cosa, pero bueno, estamos en una situación de extrema emergencia, creo que encontramos una forma de sesionar. Yo sé tu responsabilidad y tu seriedad, por supuesto, para trabajar, porque te conozco bien. Y no porque seamos amigos, pero esta es la realidad. Vos sabés lo que es el tiempo, se nos va el tiempo, pero yo te digo una última pregunta. No tenemos que olvidarnos del Mercosur, ¿no? Así como los chilenos iniciaron la cuenca del Pacífico, solo tenemos que preocuparnos por el Atlántico y tratar de... Porque se habló del Mercosur, que no anda funcionando bien, no por culpa de uno o de otro. Y tenemos el otro tema, que era el acuerdo con la Unión Europea, que con todo este problema habrá que reformular o replantear. No podemos ir solo. Pero vos tenés poder de síntesis. No podemos ir solo a ver cómo nos ubicamos en el contexto de las naciones, en este mundo global, que veremos en cuánto se modifica después de esta crisis. Y tenemos que ir desde una postura regional, y esa postura regional yo defiendo el fortalecimiento del Mercosur, que como vos bien decís no ha funcionado bien, pero lo que uno cree que es bueno, si no funciona bien, lo que tiene que hacer es mejorar el funcionamiento y no descartarlo. Exactamente. Nos gusta o no Bolsonaro, pero Brasil es nuestro socio fundamental. Y esto se maneja por intereses, no por Exacto. No por afecto, sino por intereses. Los intereses nacionales están por encima de los gustos que podamos tener respecto de uno u otro gobernante. Jorge, querido, te mando un abrazo enorme. Te agradezco de todo corazón tu presencia. Es un gusto hablar con vos. Y lo vamos a hacer en televisión y fuera de televisión. Tenemos que hablar para a ver si podemos concretar lo que acabas vos de plantear, que es fundamental. El entendimiento y la unidad. Te mando otro abrazo desde acá y te agradezco tus palabras y que me hayas invitado a tu programa. Suerte y seguir trabajando como hasta ahora. Un abrazo muy grande y mucha suerte. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Che, vos sabés lo que le pasó a Seguro, ¿no? Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso. Dejemos los chistes malos por un rato. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. La verdad es que es reconfortante dialogar, hablar, sin desmerecer a nadie, con hombre de la jerarquía moral e intelectual de mi querido amigo, el doctor Jorge Salguín, ministro de Economía, bueno, todas las funciones que ocupó y su experiencia. Y digo que fue muy importante lo que él manifestó, que salud y economía son dos cosas no contrapuestas. Hay que buscar el justo medio, el equilibrio, para solucionar este grave momento que vivimos, las cuestiones que que preocupan al mundo, en definitiva. Y porque se va al minuto, que es lo que tengo, segundos, digo que como político, como presidente de un partido que es el mío, el autonomismo, él al justicialismo, pero con hombre de su catadura moral y de interpretación de lo que ocurre en la materia política, yo digo que con él es fácil ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales para la gente, cuestiones fundamentales para el país. Así que la conclusión a la que llego es esa, que vamos a seguir hablando y vamos a seguir buscando el mejor de los caminos para el bienestar general, como dice nuestro preámbulo, de los argentinos, independientemente de este grave momento por el que estamos pasando. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.